Los pasos del sótano. Vivía solo en una casa adosada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde no pasaba mucho. Era de esos tipos que disfrutaban de la soledad, sin problemas con la quietud que venía con vivir sin compañía. Esa noche no era diferente a las demás. Me levanté de la cama, me lavé los dientes como siempre, sin pensarlo demasiado, con la luz del baño encendida y la rutina de siempre. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que solo las casas viejas saben tener. Estaba tan acostumbrado a los ruidos nocturnos, las tuberías que se quejaban, las maderas que crujían, el sonido de la casa asentándose después de un largo día. Pero esa noche, mientras cepillaba los dientes, algo me hizo detenerme. Un sonido. Pasos, leves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros como para que me pusiera en alerta. Al principio, intenté ignorarlo. «Es la casa», pensé. Claro, la casa estaba ajustándose. Tal vez el frío o el calor. Nada raro. Pero algo no estaba bien. Al terminar, apagué la luz del baño y salí de allí con una sensación extraña en el estómago. Y fue entonces cuando lo noté. Un resplandor débil, una luz que venía de debajo de la puerta del sótano. Lo peor de todo es que no había dejado ninguna luz encendida allí. La puerta del sótano siempre había estado cerrada, sin ninguna razón para que se quedara iluminada a esa hora de la noche. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación fría me recorrió la espalda. ¿Qué diablos estaba pasando? Permanecí allí por un momento, mirando esa luz bajo la puerta del sótano. No sabía qué pensar. Sabía que no había dejado ninguna luz encendida allí, pero mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás algún aparato había quedado prendido, o tal vez era una luz externa reflejándose, algo que no se me ocurría en ese instante. Decidí ir a investigar. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, mi respiración un poco más agitada de lo que quería admitir. La casa estaba tan callada que podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Al colocar mi mano en la perilla, noté que estaba fría, mucho más fría de lo que recordaba. ¿Desde cuándo la puerta del sótano estaba tan fría? Giré la perilla y empujé la puerta, y en ese momento el sonido de los pasos volvió. Esta vez eran más fuertes. Claramente, alguien estaba caminando en el sótano. Mi primera reacción fue retroceder, pero la curiosidad me empujó a dar un paso hacia adelante. Algo no estaba bien, y no era solo la luz. Los pasos eran más claros ahora, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, con pausas, como si esperara algo o alguien. Mi cabeza daba vueltas y mis piernas empezaron a sentirse pesadas. Pero en el fondo sabía que tenía que ver qué era. Lo peor de todo fue que no podía dejar de pensar en cómo esas escaleras al sótano nunca se sentían tan cerca cuando las bajaba, pero esa noche parecía que cada escalón resonaba más fuerte en mi mente. Me acerqué aún más a la puerta sin saber qué esperar, y cuando logré abrirla del todo, la luz del sótano me golpeó de lleno. Era tenue, como si una bombilla débil estuviera luchando por iluminar ese espacio oscuro y polvoriento. Respiré hondo y me asomé, mi vista ajustándose lentamente a la penumbra. Podía ver las escaleras que bajaban, cubiertas de una alfombra vieja, y más allá, el vasto espacio oscuro. Los pasos cesaron en el instante en que la puerta se abrió completamente. La casa estaba tan quieta que podía escuchar cada uno de mis respiros entrecortados. Fue en ese preciso momento que noté algo extraño. La luz, esa luz que no debería estar ahí, no provenía de ninguna bombilla en el sótano. Era una especie de resplandor suave, casi etéreo, y venía desde el rincón más alejado de la habitación, detrás de unas cajas y trastos viejos. No podía entender cómo, pero algo o alguien estaba allí, iluminando la oscuridad desde la nada. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, pero era imposible. Decidí bajar un par de peldaños, solo para ver mejor.
A cada paso, el crujido de la madera debajo de mis pies me sacudía como un recordatorio de lo que estaba haciendo. Los pasos que había escuchado antes ya no sonaban, pero esa luz seguía presente, titilando levemente, como si me estuviera llamando. Mi cuerpo quería regresar, huir, pero algo me mantenía allí, como si algo me estuviera esperando. A medida que descendía, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la base de la columna, y justo cuando estaba por llegar al último peldaño, algo se movió en la oscuridad. Un sonido, bajo, arrastrado, como si algo se estuviera levantando de su lugar. Mi estómago se encogió y un sudor frío cubrió mi frente. Fue el momento exacto en que la luz parpadeó y se apagó de golpe. La oscuridad en el sótano ahora era total. Podía sentir el aire frío sobre mi piel, más denso, como si la atmósfera se hubiera vuelto más pesada en ese segundo. No podía ver nada, pero no quería bajar más. Sin embargo, algo me empujó a hacerlo, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia esa oscuridad. La luz que había visto antes no solo había desaparecido, sino que sentía como si la casa misma se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera quedado suspendido. En ese momento, el sonido de los pasos volvió, esta vez más cercanos, mucho más cercanos, casi como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía en el pecho. No hay nadie, me repetí, pero las pisadas no cesaban. Mi respiración se hacía más errática y de repente un escalón crujió con fuerza bajo mis pies, como si algo estuviera ascendiendo desde el fondo del sótano. Grité, pero el sonido de mi voz se ahogó en la vasta oscuridad que me rodeaba. Con un impulso ciego, comencé a subir las escaleras de 3 en 3, sin mirar atrás, con la sensación de que algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada fibra de mi ser. Cuando llegué al último escalón y me lancé hacia la puerta, la luz del baño brillaba por debajo, como si me estuviera esperando. Cerré la puerta del sótano de golpe, respirando con dificultad, mi mente tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Quise pensar que era todo producto de mi imaginación, de la tensión del día, de lo solo que me sentía a veces, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que esa casa que tanto conocía, ya no era la misma. Me quedé allí, frente a la puerta del sótano, sin atreverme a moverme por un buen rato. El aire en la casa parecía denso, opresivo, como si algo hubiera cambiado, como si ya no estuviera solo. A pesar de que la luz del baño seguía encendida, el ambiente se sentía inquietante. En ese momento, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, algo que pudiera darme tranquilidad, pero no podía. ¿Quién o qué había hecho esos pasos? ¿De dónde venía esa luz en el sótano? Tenía miedo, un miedo real, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me obligué a caminar hacia la sala, intentando mantener la calma. Pero justo cuando pasé junto a la mesa del comedor, algo en la esquina de la habitación me llamó la atención. Un objeto, algo que no estaba allí antes. Era una de las viejas fotografías familiares que había guardado en una caja. Estaba sobre la mesa, como si alguien la hubiera puesto allí intencionadamente. Me acerqué a la mesa con cautela, con el corazón acelerado, y al mirar la foto, mi estómago se retorció. Era una foto antigua de mi familia, tomada en el jardín de la casa cuando era niño. Pero lo que me hizo helar la sangre fue lo que estaba detrás de ellos en la imagen. Una sombra, alta y delgada, de contornos indefinidos, que no estaba allí cuando se tomó la foto. No lo había notado antes. La figura parecía mirarme directamente, y aunque no tenía rostro, la sensación de que me observaba era inconfundible. Dejé caer la foto de inmediato, como si me quemara las manos. El miedo se apoderó de mí por completo y un pensamiento me asaltó. ¿Qué está pasando en esta casa?
Decidí que tenía que salir de la casa. No podía quedarme ahí sabiendo que algo no estaba bien, que algo estaba acechando en las sombras. Me apresuré a recoger mis cosas y salir, pero al mirar hacia la puerta de la entrada, algo extraño sucedió. La luz de la calle, que normalmente se filtraba a través de las cortinas, estaba apagada. La oscuridad que se extendía más allá de las ventanas me pareció más profunda, más densa que nunca. Apreté la mandíbula y me dirigí hacia la puerta principal, pero al tocar la perilla, sentí algo, un susurro bajo, casi inaudible, que provenía del piso de arriba. No había nadie allí. No podía ser. Mi mente trataba de racionalizarlo, pero los recuerdos de los pasos, de la figura en la foto, no dejaban de regresar. El aire en la casa se había vuelto espeso, como si algo estuviera esperando, como si todo estuviera en su contra. Me giré, dispuesto a abandonar todo e irme de inmediato, pero antes de que pudiera tomar la decisión, la puerta del sótano se abrió lentamente, como si alguien desde adentro la hubiera empujado. La luz del sótano brillaba débilmente otra vez, pero ahora era mucho más intensa. Sentí una oleada de terror recorriéndome, pero algo, una necesidad de saber, me empujó a dar un paso atrás. No podía irme sin saber qué estaba sucediendo, sin entender qué demonios estaba pasando en esa casa. Me acerqué lentamente a la puerta del sótano y cuando la abrí, la luz estaba mucho más fuerte. No solo iluminaba el espacio, sino que ahora parecía envolver todo, como si de alguna manera hubiera tomado vida propia. Fue entonces cuando vi algo que no puedo ni describir con palabras. Una sombra, mucho más grande y densa que antes, se levantaba lentamente del rincón oscuro. Era como si fuera una criatura que se materializaba en ese instante, algo que nunca había visto antes. Mi respiración se detuvo y no pude hacer más que mirar fijamente mientras la figura comenzaba a moverse hacia mí. El terror se apoderó de mí por completo. Mis piernas no respondían, mi cuerpo se había paralizado frente a esa figura que se deslizaba en la oscuridad del sótano. Los ojos me ardían de tanto mirar, pero no podía apartar la vista, como si algo dentro de mí me obligara a seguir observando, a no perder ni un solo segundo de lo que estaba sucediendo. La sombra, que hasta ese momento parecía una especie de humo denso, empezó a tomar forma, creciendo más y más, hasta que me di cuenta de que no estaba viendo una sombra, sino una figura humana, alta, muy delgada, con extremidades que no parecían naturales. Su rostro era difuso, como si no tuviera rostro, o como si estuviera cubierto por una neblina espesa. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz humana, era un susurro bajo, rasposo, como si alguien estuviera hablando desde lo más profundo de la tierra. No entendí lo que decía, pero el miedo me envolvió por completo. En un acto reflejo, retrocedí de golpe, tropecé con los escalones y caí de espaldas, pero no me atreví a mirar atrás. La puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí, y la luz se apagó instantáneamente. Todo volvió a la calma, al silencio sepulcral que conocía tan bien. Pero algo dentro de mí sabía que ya nada sería igual. No entendí lo que sucedió esa noche ni por qué la figura desapareció, pero desde ese momento ya no podía quedarme allí. Pasé el resto de la noche en la sala, sin atreverme a dormir, con la sensación de que algo me estaba observando, esperando. Al amanecer, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. No volví a esa casa, y aunque traté de racionalizar lo que sucedió, sé que algo o alguien estuvo allí conmigo. Y lo peor es que nunca supe si aquello era real o si mi mente simplemente había llegado al límite. La sombra en el armario era una noche como cualquier otra. Me desperté en medio de la madrugada, un sudor frío recorriéndome la espalda. No había ninguna razón para ello, solo esa sensación extraña de incomodidad que a veces se apodera de uno sin explicación. Miré el reloj.
3:17 am. El cuarto estaba en silencio absoluto y la oscuridad era tan espesa que sentí como si pudiera tocarla. Traté de calmarme, cerrando los ojos un momento, pero el malestar seguía ahí, como una sombra persiguiéndome. No sé por qué, pero algo no estaba bien. Fue entonces que mi mirada se dirigió hacia el armario. Mi habitación estaba en penumbra, solo el resplandor tenue de la luna iluminaba un poco las paredes. No sé por qué lo noté de inmediato, pero el armario, que siempre dejo perfectamente cerrado antes de dormir, estaba ligeramente abierto. Tal vez un par de centímetros, no más. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Estaba segura de que lo había cerrado, y la sensación de que algo no estaba bien aumentó. Sin embargo, traté de tranquilizarme. Debí haberlo dejado así sin darme cuenta, pensé. Pero algo dentro de mí no me dejaba dejarlo pasar. Me quedé ahí, mirando la puerta del armario, intentando entender qué estaba pasando. La luz de la luna seguía filtrándose, pero todo lo demás parecía estar en silencio absoluto. No había un solo ruido. El reloj marcaba ahora 3:23 am. Respiré profundo con la intención de calmarme. Es solo la paranoia, me dije a mí misma. Probablemente algo se movió al azar. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que alguien o algo estaba observándome desde el otro lado. Me obligué a girar hacia el techo, intentando ignorar esa sensación incómoda que seguía creciendo en mi pecho. De repente, escuché algo, un susurro casi imperceptible. Al principio pensé que había sido el viento, pero pronto me di cuenta de que no era posible. La ventana estaba cerrada. El sonido vino del interior del armario. Un suspiro, tan leve, pero lo escuché con claridad, como si alguien estuviera respirando suavemente, apenas audible, esperando que no me diera cuenta. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Estaba segura de que no lo había imaginado. Algo estaba ahí dentro, pero no podía moverme. El miedo me paralizaba, como si las sábanas me hubieran atrapado. El suspiro volvió a escucharse, esta vez un poco más fuerte, como si la persona, o lo que fuera, dentro del armario hubiera tomado aire de forma más profunda. No pude evitar sentir que algo en esa oscuridad se movía. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, esperando que el sonido se desvaneciera, pero no lo hacía. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Pensé en levantarme y apagar la luz, pero la idea de hacerlo solo me llenaba de más miedo. ¿Y si encender la luz solo empeoraba las cosas? ¿Y si lo que estuviera ahí dentro se despertaba al ver que me estaba acercando? Después de un largo minuto de silencio mortal, escuché algo más. Un sonido bajo, rasposo. Era como si algo estuviera rozando contra la madera del fondo del armario. Mi mente comenzaba a formular ideas absurdas, pero no podía dejar de pensar que algo o alguien estaba dentro, esperando a que cometiera el error de acercarme. Mi cuerpo estaba tenso, como si cada músculo se hubiera endurecido por el terror. El aire se volvió espeso, como si todo en la habitación estuviera esperando a que sucediera algo. Mis ojos no dejaban de ir de la puerta del armario a las sombras que la rodeaban, como si, en cualquier momento, algo o alguien fuera a salir de ahí. El miedo ya no me dejaba pensar con claridad. Mis ojos, fijos en el armario, no podían apartarse ni por un segundo. Podía sentir mi respiración volverse cada vez más superficial, mis manos sudando a pesar del frío que invadía el cuarto. ¿Qué hacía? Debía ir a comprobarlo. ¿Y si me encontraba con algo que no debía ver? El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, hasta que algo más distinto rompió el silencio. Un pequeño crujido, un paso tal vez, o algo desplazándose muy cerca de la puerta del armario. Fue tan leve que pensé que lo había imaginado, pero no podía ignorar la sensación de que algo o alguien estaba dentro, esperando. Miré la puerta y fue entonces cuando algo en su interior se movió.
Apenas un estremecimiento, pero suficiente para que un nudo se formara en mi garganta. El impulso fue inmediato. Me levanté de la cama sin pensarlo. No quería, pero algo dentro de mí me obligaba a enfrentar lo que fuera que estaba ahí. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, los músculos tensos, casi como si me estuviera preparando para huir, pero sin saber hacia dónde. Caminé lentamente hacia el armario. El crujir de las tablas del suelo era lo único que rompía el silencio. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido, a algo que no entendía. Cuando llegué frente a la puerta, mi respiración se detuvo. Estaba a punto de abrirla, pero algo me hizo dudar. Fue entonces que lo escuché otra vez. Un suspiro. Esta vez mucho más fuerte, más cercano, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta respirando con fuerza. Todo mi ser gritaba por huir, pero no podía. Estaba atrapada en ese momento, con el miedo paralizándome, y el sonido proveniente de ese maldito armario cada vez más real. No sé cómo lo hice, pero logré juntar el valor para abrir la puerta del armario. Mi mano temblaba mientras me acercaba al pomo, y por un segundo pensé que no podría hacerlo. Pero la curiosidad y el terror me empujaron a seguir adelante. Giré la perilla lentamente, el metal frío bajo mis dedos. Al abrir la puerta, la oscuridad dentro era aún más espesa, casi tangible, como si todo estuviera absorbiendo la luz. No había absolutamente nada que se pudiera ver, pero el aire estaba impregnado de algo raro, un olor extraño, algo a humedad y algo más, como a metal, como si algo hubiese estado allí durante mucho tiempo, esperando. Me adelanté con el corazón a mil, tratando de ver algo en la negrura total. No había ropa, ni objetos, solo la vacía nada. De repente, el aire se volvió aún más denso, y fue en ese preciso instante cuando algo se movió. Un susurro, un leve roce detrás de mí, como si algo estuviera saliendo del armario. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente, dando un paso atrás y cerrando la puerta de golpe sin pensarlo. Estaba casi hiperventilando, mi pecho subiendo y bajando descontroladamente. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Había realmente algo allí? ¿O todo estaba en mi cabeza? Pero no podía ignorar esa sensación de que algo, alguien, me había estado observando desde dentro del armario. No sabía qué hacer. Estaba atrapada entre la razón y el miedo, sin poder dejar de mirar la puerta del armario, esperando que algo, cualquier cosa, saliera nuevamente. No pude quedarme quieta. Mi mente seguía haciendo 1.000.000 de preguntas, pero mi cuerpo no respondía como yo quería. Caminé hacia la puerta del cuarto y la cerré con fuerza, como si eso fuera a protegerme de lo que estaba sucediendo. La habitación se sentía como una prisión, como si todo estuviera a punto de romperse. Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Mi mente no paraba de imaginar que algo iba a aparecer en cualquier momento, que lo que había oído no era producto de mi imaginación. Y fue justo cuando estaba a punto de darle la espalda al armario que escuché un ruido más, algo tan bajo que casi no pude escucharlo. Era como si alguien estuviera tocando la parte trasera del armario, rascando muy suavemente, de una forma casi imperceptible. Mi respiración se detuvo, el miedo volvió a apoderarse de mí con fuerza. Esta vez no podía seguir ignorando lo que sentía. No estaba sola en esa habitación, y algo o alguien quería que lo supiera. Me acerqué al armario nuevamente, sin poder dejar de escuchar ese sonido extraño, y esta vez lo que vi dentro no lo podía creer. En el rincón más oscuro del armario, donde no había nada más que sombras, pude distinguir una figura. Era imposible de definir, pero había algo humano en ella, algo que no encajaba. Estaba apenas visible, como si intentara esconderse, y sus ojos, esos ojos oscuros, estaban fijos en mí. El terror me paralizó, y fue en ese momento que supe que no podía quedarme ahí ni un segundo más.
Sin pensarlo, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve corriendo por el pasillo, pero sentí que mi cuerpo no me respondía, como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. El miedo era tan intenso que me costaba respirar. No sabía si lo que había visto era real o no, pero mi instinto me decía que tenía que salir de esa casa. Sin mirar atrás, salí corriendo hacia el exterior, y no fue hasta que llegué a la calle que pude escuchar mi respiración normalizarse. Estaba temblando por completo, mi mente aún procesando lo que acababa de vivir. No sé si había sido un sueño, una alucinación, o si algo realmente estaba allí, pero sé que no pude volver a esa casa, ni siquiera para verificar qué había pasado. Todavía, a veces, me despierto en medio de la noche, recordando aquellos ojos, esa figura en la oscuridad. He tratado de racionalizarlo, de pensar que mi mente me jugó una mala pasada por el miedo, pero algo en mi interior me dice que lo que vi, lo que sentí, no fue un simple sueño. No sé qué estaba en mi armario esa noche, ni qué quería, pero me queda claro que no lo volveré a descubrir. No volveré a acercarme a ese armario ni a esa casa, por mucho que trate de entender lo que pasó. Al final, tal vez lo único que importa es que desde esa noche aprendí que hay cosas que es mejor no intentar explicar.